El migrante nicaragüense Rodolfo López Jarquín fue enviado a la base naval estadounidense de Guantánamo en abril de 2025 para su eventual deportación a Nicaragua, a pesar de que entró legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario en agosto de 2024, y tampoco tiene algún tipo de antecedente judicial, según una declaración jurada a la que Confidencial tuvo acceso. Con él también se encuentra el nicaragüense John Suazo Müller, quienes se encuentran recluidos en un centro de operaciones para migrantes de la base naval. De los nicaragüenses en Guantánamo solo se conocen públicamente los casos de López Jarquín y Suazo Müller y de los 40 deportados a Nicaragua el 3 de abril de 2025. Durante ese mes hubo 3 vuelos con deportados nicaragüenses de Estados Unidos que hicieron escala en la base naval de Guantánamo los días 13, 17 y 30 de abril, según reportes de Thomas Cartwright, que rastrea los vuelos de deportación estadounidense desde 2020. Mi colega Juan Carlos Bou conversó con Ariel Ruiz Soto, analista senior del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, D.C., sobre las razones de la administración Trump de enviar a estos migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades a la base naval de Guantánamo en Cuba. El 29 de enero de 2025, el presidente Donald Trump afirmó que a Guantánamo enviaría a los peores inmigrantes ilegales. Sin embargo, entre los prisioneros está el nicaragüense Rodolfo López Jarquín, que emigró a Estados Unidos de forma legal con el parol humanitario en agosto de 2024. ¿Por qué un migrante como Rodolfo termina en Guantánamo? Todavía está por verse exactamente cuáles son los perfiles de las personas que están mandando a Guantánamo o podrían mandarse a Guantánamo en el futuro. Aunque el presidente en su declaración puso énfasis en los migrantes que tenían algún tipo de récord criminal o algunos que se consideran ser miembros de grupos terroristas, también en un memorándum separado del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos se especificó que también iban a mandar a personas a Guantánamo para mantenerlas en espera antes de poder regresar a su país de origen cuando ese país de origen se negaba a recibirlas. En este caso, Nicaragua, con quien Estados Unidos no ha tenido muy buena relación diplomática para recibir a personas de Estados Unidos regularmente. Por eso, de esa manera, me imagino, aunque no estoy concreto porque no nos ha dicho nada la Casa Blanca ni tampoco han publicado lo demás, parecería que estas personas nicaragüenses que fueron deportadas hacia Guantánamo fueron deportadas bajo el memorándum del Departamento de DHS, buscando mantenerlas ahí hasta que su país de origen, Nicaragua en este caso, la recibiera. Quiere decir que en este caso de los dos nicaragüenses que se conocen, que están en Guantánamo, en un primer momento no los quiso recibir Nicaragua o tenían algún problema para regresar al país. Sea porque no los quiso recibir Nicaragua o porque el gobierno de Estados Unidos eligió por primero mandarlos ahí, dependiendo de su capacidad para hacerlo en el futuro. Esa es la diferencia en la que no sabemos. En realidad, la decisión es más opaca de lo que hemos visto antes y en términos prácticos, cómo se han hecho esos traslados y bajo qué autoridad, también está en litigio con diferentes tribunales de migración en Estados Unidos. Pero al parecer, esa pudiera ser una de las consideraciones para mandar a esta persona o a otros nicaragüenses a Guantánamo. ¿Existe algún perfil de los migrantes que han sido enviados al centro de detención de Guantánamo? El único perfil que tenemos fue sobre la mayoría de venezolanos que llegaron o que fueron enviados hacia Guantánamo los primeros vuelos. Y esas personas, la mayoría de ellas, aunque se alegaba que eran miembros del Tren de Aragua, un grupo terrorista ahora denominado por Estados Unidos, la mayoría de las personas, en lo que hemos podido entender por medio de sus abogados, son personas que no tienen un récord criminal o que esos vínculos al Tren de Aragua no han sido confirmados. Entonces, sabemos que son hombres, sabemos que eran en su principio mayoría venezolanos, aunque, repito, hay de otras nacionalidades, y de que esa mayoría de personas no tenían todavía un vínculo confirmado con el Tren de Aragua o otro grupo denominado terrorista por parte de Estados Unidos. En la base militar estadounidense de Guantánamo existe una prisión y un centro de operaciones migratorias. ¿Cuáles son las condiciones de los detenidos en ambos sitios? Hay dos diferentes unidades donde se mantienen las personas que están llegando a Guantánamo. El primero, que fue de hecho donde había casas de campo que se instalaron en los meses anteriores para poder detener a personas migrantes, de hecho nunca se han llenado ni tampoco ha llegado ningún inmigrante ahí. La otra parte de Guantánamo es la que incluye centro de detención y la prisión que se divide en dos. Una prisión donde mantienen o se mantenían tan siquiera
a las personas que fueron consideradas de actos terroristas del septiembre de 2001. Esas personas están en un lado de esa prisión y el otro lado es el centro de detención que se llama el Campo 6, es el que se ha mencionado así. En ese lugar es donde se mantiene una cárcel más pequeña, donde tiene, según lo que sabemos, más lugares recreacionales, aunque no son los mismos que se le darían a una persona en Estados Unidos. Y ahí esas personas, mayormente los venezolanos que sabemos que son mandados ahí, es donde han residido o donde pueden residir hasta ahora. No sabemos todavía el número que se encuentra el día de hoy en Guantánamo, pero sabemos que al final, entre el principio y hasta creo que la semana pasada, se habían mandado casi 500 personas a Guantánamo en total. No sabemos cuántas de las 500 continúan ahí. De acuerdo con algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, en Guantánamo no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio estadounidense. Tomando en cuenta esa situación, ¿qué riesgos corren los migrantes en ese centro y qué derechos han perdido? Quizás el derecho que han perdido más importante es el debido proceso. El debido proceso garantiza en Estados Unidos cualquier persona, no importa su estatus migratorio, tiene el derecho a recibir ayuda de un representante legal para poder apelar cualquier decisión que tenga o si no el proceso para poder llegar a su conclusión. Ese es el más importante porque eso determina si una persona es encontrada o si el cargo que se le impone es en realidad puesto o no, se le puede quitar y se puede mantener en el país. Cuando una persona deja el territorio estadounidense, considerado ahora que Guantánamo es una base militar, no técnicamente un territorio como tal en la Constitución de Estados Unidos, entonces esa persona pierde ese derecho a debido proceso. Aunque ahora hemos visto que muchos de los abogados de esas personas han indicado que al principio solamente ese vuelo hacia Guantánamo fue una violación de sus derechos y esperemos ver qué es lo que sucede con eso. Esas condiciones más difíciles y más duras para los migrantes en Guantánamo es que también se les limita el acceso a recreo, también acceso a comunicación con sus familiares y obviamente diferentes instalaciones que son generalmente ya muy viejas, no son modernas y pueden en este caso reducir las condiciones de su tiempo en el cual pasan en Guantánamo. Me refiero a el tipo de comida que tienen, el recreo, el número de horas que pueden ir hacia afuera y si son impuestos y si se les mantiene en zonas más restrictas en la prisión que mencioné antes, entonces quizás pueden ser en lugares donde son más aislados y con menos acceso a otro tipo de persona que claramente tiene un efecto importante psicológico-social. Una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles, encabezada por los deportados nicaragüenses en Guantánamo, Rodolfo López y Elías Duazor Müller, denunció que los migrantes los mantienen en aislamiento extremo y bajo un clima de miedo. Bajo estas condiciones, ¿qué opciones legales tienen los migrantes en Guantánamo para seguir sus casos? Esa es la cuestión más importante, que en realidad las condiciones son muy difíciles para los migrantes y aún sus derechos son más restrictivos que antes. Los abogados que has mencionado o la campaña de estas organizaciones para poder abogar por esas personas va a tener que hacer ese caso en los tribunales, en saber si mi cliente está en este lugar, qué o cómo hago para poder comunicarme con él y para poder presentar un caso en las condiciones que están manteniendo a mi cliente en ese tipo de condiciones por largo tiempo que perjudica su salud física, social y mental claramente. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Repito, una persona que ya que está en Guantánamo porque es considerada fuera del territorio estadounidense, tiene menos derechos y el acceso a comunicación y representación legal es mucho más opaca y por eso estamos viendo qué es lo que podría suceder con esas personas. No te puedo decir más porque no nos han dicho tampoco y no hemos visto nada del gobierno de Estados Unidos en dirigir exactamente cuál es el proceso para que esa persona, cuánto tiempo, por ejemplo, estaría ahí antes de que pueda ser deportada a su país de origen o a otro país y en qué condiciones o hasta qué condiciones llegaría para mantener a más personas en Guantánamo. Los dos deportados nicaragüenses se mantendrían en Guantánamo mientras dura esta demanda o pueden ser deportados a Nicaragua. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos en esta demanda? Es posible que si Estados Unidos puede tener un acuerdo con el gobierno de Nicaragua para recibir a estas personas, su deportación puede ser agilizada y poder llegar en el número de siguientes días o semanas, porque el caso va, como otros que hemos visto, va a durar semanas o meses para empezar su curso y por eso puede ser que sean deportadas antes. Obviamente aquí los abogados de las personas pueden
en parte de su presentación hacia el tribunal migratorio, decir que las personas no pueden ser deportadas hasta que tengan un derecho de ser escuchadas y ver si tienen o no, el gobierno de Estados Unidos siguió el proceso debido para poder deportarlas en el primer caso. Eso pienso que es lo que van a hacer los abogados de estas personas. Van a intentar de decir que tienen que regresar a Estados Unidos, que se les tiene que dar una audiencia general frente a un tribunal de migración, pero veremos si entre ese momento el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nicaragua llegan a algún acuerdo para recibir a estas dos personas o a otras en el futuro. Los migrantes denunciaron también que las llamadas con sus familiares son en altavoz y acompañadas por guardias y que tienen prohibido decirles dónde y cómo están. ¿Qué deben o pueden hacer las familias al enterarse de que su pariente fue enviado al centro de Guantánamo? Lo primero que las familias deberían hacer es informarle a un abogado en Estados Unidos cuál es el nombre, el número de la persona, el número de migración de esa persona, cuándo fue la última vez que platicaron con ellos, si es que saben o pueden confirmar que están en Guantánamo, por qué o qué les han dicho a sus personas, sus familiares, por qué están allí o cuándo salieron, de dónde salieron, para poder ponerlo en su caso en un tribunal, en una audiencia tribunal en Estados Unidos. De ahí afuera, ese es el problema de Guantánamo, que no existe una transparencia como en otras cárceles en Estados Unidos, en la cual si aún también en las cárceles de Estados Unidos las condiciones son difíciles, son mucho más transparentes, con más acceso a los familiares y más acceso a los abogados para poder presentar quejas de las condiciones hacia un tribunal. ¿Cuál es la intención del gobierno del señor Trump al enviar a migrantes a Guantánamo? La intención ha sido clara desde el principio. Está buscando el presidente Trump y su administración reducir el número de personas que llegan a la frontera de manera irregular, pero también fomentar un miedo en la comunidad inmigrante ya en Estados Unidos para, según él, considerar que se deporten ellos mismos o que se regresen por su voluntad a su país de origen si están de manera indocumentada en el país. En realidad, los últimos meses hemos visto que no solamente estas deportaciones hacia Guantánamo, pero en general la política de inmigración del presidente Trump ha enfatizado ese tipo de miedo para que las personas indocumentadas en Estados Unidos o aún familiares que sí son ciudadanos estadounidenses o que tienen algún estatus temporal, también tengan ese temor de que si hacen algo mal o que si los detiene o los arresta ICE, que es la organización que se encarga de hacer control migratorio en Estados Unidos, pueden entonces ser víctimas o sujetos a una deportación expedita o si no a una deportación hacia Guantánamo o más recientemente hacia un tercer país, por ejemplo El Salvador, Uzbekistán, Libia y otros lugares que está mencionando la administración.